En esta sección 7 continuamos con el gobierno corporativo, pero vamos a explicar un poco más ampliamente el tema del representante legal como tal. Entonces, vemos que el representante legal lo definimos como una persona que actúa en nombre de otra, o sea, como una persona que representa a otra. Si retomamos de los primeros apuntes que hicimos en las secciones anteriores, decíamos que una entidad sin ánimo de lucro es una persona jurídica que tiene derechos, obligaciones y demás, pero que no tiene un cuerpo físico, pues va a necesitar a alguien que la encarne y que la represente, aunque sea una persona distinta de ella. Entonces, en este caso, el representante legal es la persona que se elige para que actúe en nombre de mi fundación, asociación o corporación. Esa persona tiene la capacidad de representar mi fundación, asociación o corporación legalmente en todas las instancias. Es decir, tiene la capacidad de acudir ante los jueces y responder, denunciar ante las autoridades, ante los terceros, firmar y celebrar cualquier tipo de acto, porque es la persona que está investida de las capacidades jurídicas para representar mi institución. Es la persona que toma las decisiones administrativas, es decir, que en el manejo y la administración de la fundación, asociación o corporación es la persona que toma todas las decisiones. Y adicional es la persona que firma documentos, contratos, es el que gira, es el ordenador del gasto, es el que gira el gasto, compras, pagos, contrata empleados, trabajadores, contratistas y demás. Es decir, que es aquella persona que legalmente tiene la facultad de llevar y realizar todos los actos que conduzcan al buen funcionamiento de mi institución. Y administra los recursos de mi institución en su totalidad. ¿Mi institución cuál? Mi fundación, mi asociación, mi corporación. Viene una pregunta muy importante y aquí es donde muchas personas, incluso en los entes que registran, a veces ellos como que son reacios un poco a aceptar ciertas formas de representación legal. Porque fíjense que yo puedo elegir para mi fundación, asociación o corporación uno o más representantes legales. Entonces acá vamos a explicar lo que significa esa postura. Entonces yo digo, mi fundación, mi asociación o mi corporación podrá tener los representantes legales que sean necesarios para el buen cumplimiento de su objeto social. Es decir, no necesariamente tiene que ser uno, no necesariamente tienen que ser dos o tres, pueden ser los que sean necesarios porque la norma no tiene establecido un máximo de representantes legales. Yo conozco instituciones incluso bancarias que tienen hasta 30 representantes legales porque su necesidad así lo exige. Entonces no quiere decir que se tenga que ceñir a uno o a dos, ¿sí? Y cada representante legal puede tener unas facultades diferentes dependiendo de las necesidades. Entonces hay que ver que, voy a poner un ejemplo, una empresa que tiene oficinas y sedes en todo el país, en algunas ocasiones tiene un representante legal nacional que tiene todas las facultades, pero tiene unos representantes legales regionales y esos representantes legales nacionales ya tienen no las mismas facultades, sino algunas y pueden crear unos representantes legales locales que tengan la potestad, por ejemplo, de responder requerimientos, de responder demandas, de hacer presentaciones personales, de celebrar negocios de unos montos especiales. Es decir, la norma en este sentido no nos limita frente al hecho de que podamos tener representantes legales con diversas facultades. Miremos las más usuales. Entonces, yo puedo decir que puedo tener en mi fundación, en mi asociación o en mi corporación un representante legal principal sin suplente, o sea, solo uno, y está bien. Yo puedo decir que en mi fundación, asociación o corporación puedo tener un representante principal y uno suplente, y entonces el suplente reemplaza al principal en sus ausencias. Pero también puedo decir que puedo tener dos representantes legales principales sin tener suplentes. Entonces, también puedo decir que puedo tener
2 representantes legales principales con un suplente cada uno. Fíjese nada más en esta simple explicación. Solamente hablamos de 1 o 2 representantes legales. Imagínense cuando son 20, 30, 50, en fin. En este caso lo más usual son 1 o 2. Uno solo, un principal con un suplente, 2 principales sin suplentes o 2 principales con suplente cada uno. Y miremos, cuando decidimos tener 2 principales sin suplentes, nosotros podríamos decir que yo quiero que mi fundación tenga 2 representantes legales principales con igualdad de facultades y funciones, o con facultades y funciones distintas, o que cuando tengan iguales facultades lleven la administración de manera conjunta, es decir, que todos los actos los firmen los dos, que todo el tiempo estén juntos haciendo o autorizando toda la actividad. O puedo decir que yo quiero 2 representantes legales con facultades y funciones iguales cada uno, que cada uno administre de manera separada pero coordinada. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que en su fundación, asociación o corporación usted decide tener 2 representantes legales que actúen de manera separada pero coordinada. Por alguna situación, uno de los representantes legales se fue a realizar unas actividades de la fundación en Estados Unidos, a participar en alguna convocatoria. Y resulta que estando en esa reunión allá sale elegido y le piden que, bueno, vamos a firmar contratos, vamos a celebrar convenios, hacer negocio, o le vamos a formalizar la donación, necesitamos que usted firme y acepte. Y a la par de que ese representante legal está en Estados Unidos, el otro está en Bogotá y está también realizando algún tipo de negocio. Entonces fíjese que cuando los dos actúan de manera separada pero coordinada, cada uno va a poder celebrar el negocio aunque se encuentre en diferentes lugares, lo va a poder formalizar, llevar a cabo, y luego coordina con el otro, formaliza esa parte. Digamos que esta administración de tener 2 representantes legales con igualdad de facultades, administrando de manera separada pero coordinada, es muy buena, pero también requiere de absoluta confianza entre las partes. También se puede crear 2 representantes legales que tengan facultades diferentes, que el uno pueda simplemente, no sé, representar ante determinados organismos, celebrar unos contratos o negocios hasta determinado monto, qué sé yo. Esto nos permite desbordar un poco la imaginación más para ajustarnos a las necesidades y proyecciones que tengamos. Es usual que algunas cámaras de comercio le dicen a uno, me ha pasado, no, es que no se pueden 2 representantes legales principales, tiene que ser uno principal y uno suplente. Y entonces ante la pregunta es, ¿usted me puede indicar por favor cuál es la norma que indica que una entidad sin ánimo de lucro solo puede tener un representante legal principal y uno suplente y no 2 principales? Y finalmente se quedan cortos y pues ahí ya deben acudir al registro como tal. Ya lo he vivido en muchas cámaras de comercio, pero finalmente es funcional y a veces es muy adecuado. Tener más de 2 representantes legales a veces es disfuncional, y mucho más cuando se requiere la firma de todos. He vivido situaciones donde una entidad que tiene 3 representantes legales, los 3 tienen que firmar para retirar plata, tienen en el banco un poquito de dinero que necesitan retirar y siempre van 2. Siempre falta un tercero y se les vuelve un problema y un complique cada que requieren hacer algún tipo de operación. Entonces tenemos que buscar que la operación de la institución sea funcional, y en la medida en que más representantes legales se tengan, a veces se hace más difícil. Yo pienso que con 1 o con 2 es más que suficiente, pero es el criterio de cada una de las personas que forman parte de la Asamblea General que está eligiendo el representante legal. Entonces, yo puedo elegir 2 principales, cada uno con su suplente y de la misma forma. Entonces yo voy a decir con iguales facultades o funciones, o con facultades y funciones distintas. Entonces tengo que denominar y escribir en los estatutos cuáles son las funciones que le voy a otorgar a cada uno, ¿sí? Que es de manera conjunta, que es de manera separada, en fin. Todo eso lo debo documentar en los estatutos, pero lo primero que debo establecer es cuál es la verdadera necesidad que tiene mi institución de tener 1 principal,
uno principal y uno suplente, dos principales sin suplentes, dos principales con suplente, o etcétera, los que más se consideren. Entonces, lo primero que se hace es definir del representante legal su denominación. Entonces yo puedo decir que el representante legal aquí en mi fundación se va a llamar gerente general, gerente administrativo, director ejecutivo, gerente operativo, gerente, no sé, como se le quiera denominar. O lo puedo dejar denominado simplemente así, representante legal. Entonces, cuando tengo representante legal, yo puedo colocar uno que se denomine gerente administrativo, gerente financiero, director ejecutivo, director, no sé, cada persona tiene la capacidad de darle la denominación que quiera, porque finalmente no es la denominación, sino las facultades que se le otorgan lo que le va a permitir la capacidad de acción y no cómo se llama. Luego vamos a decir la capacidad de contratación. Entonces vamos a decir, el representante legal de la fundación, asociación o corporación tendrá la capacidad de contratar hasta 50 salarios mínimos, hasta 1000 salarios mínimos, hasta 1.000.000 de salarios mínimos, y a partir de ese monto requerirá autorización de la junta directiva o de la asamblea general o de un comité creado especialmente para eso. Fíjense que aquí tenemos amplias libertades para establecer esa forma como el representante legal tendrá su capacidad de actuación, y vamos a establecer esa capacidad de contratación en salarios mínimos mensuales. Es lo más usual. Yo puedo decir, tenemos dos representantes legales, cada uno podrá actuar de manera separada pero coordinada, y cada uno podrá celebrar negocios o contratos hasta 10 salarios mínimos, y a partir de ese monto requerirá la firma del otro representante legal, y los dos representantes legales en conjunto podrán celebrar negocios o contratos hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y a partir de ese monto requerirán autorización de la junta directiva o de la asamblea general o del comité que se ha conformado para esto. Esto es funcional en la medida en que hay grandes grupos de personas que conforman la institución. Pero cuando la institución, una fundación se conforma por dos personas, pues no es necesario hacer tanto protocolo, ¿sí? Una pareja de esposos o de amigos o de compañeros deciden crear una fundación, pues finalmente para ellos lo más funcional sería ser ellos dos la asamblea general y ser ellos dos los dos representantes legales que actuarán de manera separada pero coordinada, y se pueden colocar la limitación de lo que cada uno de manera individual puede llevar a contratar. Funciones especiales, si le vamos a crear algún tipo de función especial a cada uno, vamos a decir, los dos representantes legales, uno se va a denominar gerente administrativo, el otro gerente financiero. Entonces el gerente administrativo es el que podrá contratar los trabajadores, el gerente financiero es el que va a manejar las cuentas, o los dos van a tener las mismas funciones o van a tener funciones diferentes cada uno. O sea, todo eso es potestativo de la asamblea cuando está creando el cargo. Igualmente, lo que hablaba hace un momento, ¿quién le otorga la facultad de elegirlo? Entonces, el representante legal será elegido por la junta directiva, o será elegido por un comité que se va a crear para elegir al representante legal, o se va a elegir por la asamblea general. Es decir, la asamblea en el momento de crear los estatutos nos va a decir quién elige el representante legal. ¿Cuál es el periodo? Entonces dice, vamos a elegir un representante legal para un periodo de 5 años, de 10 años, de 10 años reelegibles, de 2 años, de cada año. No es bueno estar cambiando representante legal cada año, cada 2 años, porque fíjense que los proyectos de trabajo casi siempre se desarrollan a un poco más de largo plazo, y una persona en un año, en 2 años, pues finalmente no va a lograr hacer mucho, escasamente estará conociendo bien su cargo. No es lo ideal, pero la Asamblea General es la que tiene la potestad de definir esos tiempos sobre los cuales un representante legal va a durar en su cargo. Entonces, lo que hablaba hace un momento al principio, le va a definir la denominación, si quiere que se llame representante legal, si quiere que se llame gerente, si quiere que se llame presidente, como quiera. Va a decir quién lo elige, la asamblea. Va a decir quién lo elige, una junta directiva. Va a decir quién lo elige, un comité especial. Hay una pregunta que es muy recurrente que me hagan. Oiga, si yo soy representante legal de una fundación, de una asociación, de una corporación,
y tengo un reporte en centrales de riesgo, como decir en Colombia, Data Créditos, IFIN u otra además, porque tengo deudas o he tenido deudas y no las he podido pagar o no he cumplido, ¿eso repercute en algo para la fundación? Entonces la respuesta es la siguiente. Cuando se va a realizar la apertura de cuenta de la fundación, de la asociación o de la corporación, a veces las entidades financieras sí le ponen un poquito como de objeción cuando el representante legal tiene algún tipo de reporte, porque el banco pues a veces, no todos los bancos sino en todos los momentos, pero a veces sí objetan el hecho de que el representante legal tenga algún tipo de reporte, pero finalmente pues eso también se puede subsanar en algún momento nombrando un representante legal transitorio mientras se realiza la apertura de cuenta, o sea, tampoco es una situación insubsanable.